el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas medidas contra los funcionarios del régimen de Maduro. La Oficina de Control de Activos Extranjeros emitió una resolución en la que se incluyeron 5 personas relacionadas al chavismo. Se trata de un almirante de la Armada venezolana, un comandante de la Guardia Nacional, el secretario general del Consejo de Defensa, un diputado de la Asamblea Constituyente y un alto cargo del SEBIN. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Identificó a 5 funcionarios actuales del gobierno de Venezuela de conformidad con la Orden Ejecutiva 13.884. El Tesoro está identificando a funcionarios de alto nivel que actúan en nombre del régimen opresivo del expresidente venezolano Nicolás Maduro, que continúa participando en niveles atroces de corrupción y abusos contra los derechos humanos, dijo el secretario del Tesoro Steven Mnuchin. Y agregó: esta acción armoniza nuestros esfuerzos con los de socios internacionales como Canadá y la Unión Europea, que han impuesto sanciones contra los exfuncionarios del régimen de Maduro. Las identificaciones de este martes, informó el Tesoro en un comunicado, se centran en los funcionarios actuales del gobierno de Venezuela, incluidos aquellos asociados con la violencia desenfrenada del gobierno contra manifestantes pacíficos de la oposición, y aquellos que continúan beneficiándose del antiguo régimen corrupto. El Tesoro afirmó que su labor refleja un esfuerzo unificado contra el antiguo régimen ilegítimo de Maduro, ya que todos los individuos a continuación fueron sancionados previamente por la Unión Europea o Canadá, agregó el Tesoro. Los sancionados: Remigio Ceballos Ichazo, es almirante de la Armada venezolana y comandante del Comando Estratégico Operativo de las Fuerzas Armadas Nacionales. Dijo públicamente en febrero de 2019 que los militares obedecerían las órdenes de Maduro de bloquear la llegada de ayuda a Venezuela y no aceptar las órdenes de personas que buscan crear desunión al permitir su entrada. Es sancionado como una persona sujeta a medidas económicas especiales por el gobierno de Canadá por desempeñar un papel clave en la crisis política y económica en Venezuela. Néstor Neptali Blanco Hurtado es un comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Ha trabajado con funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, donde, según los informes, es responsable del uso excesivo de la fuerza y el maltrato de los detenidos en las instalaciones de la DGCIM. En septiembre de 2019, fue sancionado por la Unión Europea por su participación en la tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos. José Adelino Ornelas Ferreira es el secretario general del Consejo de Defensa Nacional. Los miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas Nacionales han usado fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos y periodistas, incluida la violencia física severa. Es sancionado como una persona sujeta a medidas económicas especiales por el gobierno de Canadá por desempeñar un papel clave en la crisis política y económica en Venezuela. Pedro Miguel Carreño Escobar es diputado de la Asamblea Nacional Constituyente y Legítima de Venezuela. Se ha desempeñado como parlamentario de la Asamblea Nacional de Venezuela ante el Parlamento Latinoamericano y como ex capitán del Ejército. La Asamblea Constituyente fue creada a través de un proceso antidemocrático instigado por el régimen de Maduro para subvertir la voluntad del pueblo venezolano. Es sancionado como una persona sujeta a medidas económicas especiales por el gobierno de Canadá por desempeñar un papel clave en la crisis política y económica en Venezuela. Carlos Alberto Calderón Chirinos es un alto funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. También fue acusado de torturar a un manifestante pacífico que participó en una huelga de hambre para exigir la liberación de los estudiantes que habían sido encarcelados en mayo de 2014 en Venezuela. En septiembre de 2019 fue sancionado por la Unión Europea por su participación en la tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos. Bukele afirma que todos los representantes de Maduro salieron de su país.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que los diplomáticos del gobierno en disputa de Venezuela ya abandonaron el país, después que ordenara la salida de estos argumentando que respalda al presidente encargado Juan Guaidó. Bukele había dado 48 horas el domingo a los diplomáticos de Maduro para que regresaran a Caracas. El comunicado explicó que la decisión es coherente con la posición del presidente Bukele de no reconocer la legitimidad del presidente en disputa, Nicolás Maduro. Maduro tomó una medida similar con los diplomáticos salvadoreños destacados en Venezuela. A esta hora todos los representantes del régimen de Maduro han abandonado nuestro país, escribió Bukele en su cuenta de Twitter. En cuanto a la expulsión de los diplomáticos salvadoreños de Venezuela, Bukele dijo que ellos no fueron designados por él, sino por el expresidente izquierdista Salvador Sánchez Serén. El partido FMLN, aliado de Maduro, convocó a miembros que se movilizaron hacia la sede diplomática en El Salvador para protestar por la medida de Bukele. El presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien asumirá su cargo en enero próximo, dijo el lunes que romperá relaciones diplomáticas con el gobierno en disputa de Venezuela. La posición de Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega de Nicaragua está cada vez más aislado en su propósito de continuar respaldando al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, dijeron analistas consultados por La Voz de América. El otro caso más reciente de reconocimiento explícito al gobierno encargado que lidera Juan Guaidó llegó de parte del presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, quien el lunes dijo a periodistas que cortará las relaciones con Maduro tan pronto asuma el cargo el 14 de enero próximo. Nicaragua se está quedando aislado al ser el único que apoya al régimen de Nicolás Maduro, dijo la BOA Ricardo de León, experto en derecho internacional, en alusión a que el resto de los países centroamericanos han votado resoluciones donde se exige a Maduro que convoque elecciones o reconozca a la Asamblea Nacional que lidera Guaidó. El analista dijo no obstante que las relaciones económicas entre Nicaragua y El Salvador no serán afectadas por las escasas relaciones políticas entre Ortega y Bukele, indicando que las exportaciones entre ambos países son importantes para sus respectivas economías. Ortega está viendo cómo menos países se apoyan entre ellos mismos. Se está quedando aislado totalmente de la comunidad internacional, reiteró en referencia a la alianza entre Managua, Caracas y La Habana. Nicaragua, Venezuela y Cuba son aliados y promotores del socialismo. En foros internacionales se apoyan y defienden sus estrechas relaciones diplomáticas. Sindicalistas argentinos se reunieron con Nicolás Maduro en Cuba. Nicolás Maduro prometió financiar el tramo final de la construcción de 2 barcos en los astilleros Río Santiago, quienes son los gremialistas que asistieron. Nicolás Maduro recibió un grupo de sindicalistas argentinos que viajaron a La Habana, Cuba, a participar del encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo. En ese marco, el mandatario venezolano prometió hablar con el presidente electo Alberto Fernández y el gobernador bonaerense electo Axel Kicillof para financiar el final de la construcción de 2 barcos en el astillero Río Santiago. El encuentro con Maduro se dio el sábado pasado y fue encabezado por los gremialistas de la CTA Autónoma. Allí estuvieron el secretario general Ricardo Peidro, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado, Hugo Cachorro Godoy, el titular de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores del Estado, Julio Fuentes, el secretario de Relaciones Internacional de la CTAA, Adolfo Aguirre. También participaron la administrativa de la CTA, Alejandra Angrimán, la encargada de Previsión Social del sindicato, Olivia Ruiz, y el líder de la CTA en la ciudad de Buenos Aires, Oscar de Isaí. La cuestión empezó el viernes pasado cuando se reunieron con sindicalistas venezolanos para charlar la reactivación de los buques que se construyen en el astillero Río Santiago, obra que financió Venezuela, pero que Macri frenó. Eso motivó un encuentro con Maduro el sábado, en el que los recibió, se mostró interesado en ayudar a destrabar el tema y después, en su discurso de cierre, prometió ocuparse, señaló a Perfil el vocero de Peidro.
Luego de las elecciones que pusieron fin al gobierno neoliberal y entreguista de Mauricio Macri, Pedro invitó a Maduro a visitar el país y la sede del CTA. Los dirigentes sindicales le acercaron una carta a Maduro sobre el reclamo de los trabajadores del astillero naval Río Santiago y obtuvieron una promesa de Maduro. Incluso durante su discurso el propio Maduro le dio una señal a los gremialistas de que fueron escuchados en su reclamo. Pude reflexionar con los compañeros del sindicalismo argentino, que me entregaron una carta que quiero responder públicamente, firmada por Francisco Vanegas, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de la localidad de Ensenada, y por su adjunto Pablo Rojas.